Muy bien, entonces ahí, anote por favor el agnosticismo, fe y razón. Vamos a leer el curso que nos compete el día de hoy, en el curso de religión, vamos a hablar de este temita para cuarto. Ya, y esta es la competencia, la capacidad que es, pues, ¿no? Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida, ¿no? Coherente a su creencia religiosa, actúa coherentemente según su razón de fe. Ya. Y ahora sí pueden copiar, por favor. Pongan la fecha del día de hoy, por favor. Ya también el agnosticismo, fe y razón. Vamos a ver qué es ese punto. A ver, alguien desea, a ver, vamos a preguntar a ver a alguien que de repente esté, de repente un poco tenga conocimiento en esta. A ver, Velázquez, te veo en pantalla. A ver, coméntanos un poquito. ¿Sabes más o menos qué es el agnóstico o has escuchado el término agnóstico o agnosticismo? Bueno, fe ya sabes, ¿no? Razón también. Pero el término de agnóstico o agnosticismo, Sí lo escucho, profesor, ese tema. perdón, no te escucho bien, un poquito bajo audio. Recién escucho sobre ese tema. Ah, ya, ya, muy bien, excelente. ¿Alguien de repente conoce sobre ese término? ¿Alguien de repente puede comentar? A ver, ¿quién sabe qué es este término? Nadie ha escuchado este término. Muy bien, entonces es muy importante, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre este temita que es el agnosticismo, parecido al término, vamos a ser claros, ¿ya? Al término de ateo, ¿ya? Más o menos hoy vamos a definir qué es el ateísmo o el ateo, el agnóstico. ¿Cómo se califican pues las personas en este aspecto? ¿Cuál es la fe y la razón actualmente que se está viviendo con respecto a este término? La clase pasada que hemos hablado, ¿quién se acuerda? Espada, ¿te acuerdas la clase pasada? Había un término que estudiamos la semana pasada. ¿Alguien? Espada, ¿te acuerdas? ¿Estás al día? El tema de teología, Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? espada, ¿verdad? Ah, Espada habló. Espada dijo, ya, ya, sí, teología, muy bien. Creo que en teología hemos hablado un poco qué estudia la teología, que es enfocado más en el término, el estudio del estudio del conocimiento con respecto a Dios, ¿no? Voy a hablar de este temita también que me parece muy importante, ¿ya? A la larga, pues es muy importante conocer estos términos. ¿Qué significa agnóstico? Quizás has escuchado este término, pero pues no te enfocas en saber qué es, ¿no? Mucho se habla actualmente dentro de la teología, dentro de las religiones, etcétera, ¿ya? Muy bien, seguramente anotaste, entonces vamos a hablar ahora qué es realmente el agnosticismo, ¿no? Muy bien, ¿qué es el agnóstico o agnosticismo? Bueno, aquí un poco vamos a enfocarnos a este término. El agnosticismo es una postura, acuérdate, filosófica, ya que sostiene la imposibilidad de conocer la naturaleza o la existencia de Dios, opone, ¿no? Al criterio de que ellos dicen no existe Dios, pero tienen otra forma de sustentar esto, ¿ya? Entonces, esta postura implica que los seres humanos y la humanidad no pueden conocer o descifrar ciertas cuestiones
trascendentales, en este caso, ya, dentro del aspecto religioso, o también la metafísica, ¿ya? Entonces, dicho de otro modo, un poco explicando aquí, el agnosticismo es una doctrina, ya ten presente esto, que sostiene que los seres humanos estamos limitados a lo que es estrictamente vinculado al fenómeno de nuestra experiencia, de experimentar lo que nos rodea en la mente de nosotros mismos, ¿ya? Él vive por sí mismo, el agnóstico vive así. Entonces, la palabra agnóstico viene de la unión de los vocablos griegos a, que significa sin, y nostos, que significa conocimiento, o sea, no tiene conocimiento de la existencia de Dios, es lo que pretende el agnóstico en el vocabulario común y corriente, pues esto significa el escéptico, ¿ya? Entonces, esto es en lo que refiere al asunto místico y religioso en el aspecto, pues, sobre la fe, la doctrina cristiana. Entonces, más o menos ya saben qué es el agnosticismo. Viene a ser una postura filosófica que sostiene la imposibilidad de conocer la naturaleza o la existencia de Dios. Vamos por aquí. Término de agnóstico. Bueno, este término se inició en el año de 1869, ya con respecto a este personaje, Thomas Henry Huxley, ya en una reunión en cuanto a metafísicos, planteó este término y propuso el nombre de agnóstico, ya dentro de una posición filosófica, y pues posteriormente se fundó con una tradición cuyos antecedentes ya se hallaron en la historia de la humanidad, ¿no? Dentro de la filosofía griega, pues a decirlo así, Protágoras era el que ya inició este término de agnóstico. Posteriormente, pues este personaje, Huxley, propuso el agnosticismo como un método de investigación, ya dentro de la filosofía, más que un credo, es una posición religiosa, ¿no? Según él, debido a dejarse seguir, pues, ¿no? Por sus razones, por su forma de pensar, y al mismo tiempo es no pretender, ¿no? Ciertas conclusiones que aún no han sido demostradas según este científico filosófico, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que plantea Huxley es más que nada el tema del racionalismo y el empirismo, ¿no? Que gobernaban el pensamiento filosófico de esa época, ¿ya? Ahorita vamos a hablar un poco con respecto a esto. ¿Qué hay la diferencia entre un agnóstico y un ateo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Entonces, si bien el agnosticismo es considerado una postura, bueno, contraria al credo religioso, especialmente al cristianismo y al catolicismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el ateísmo. El ateísmo es en sí o consiste, bueno, en la negación del ateísmo, o sea, es una doctrina filosófica que niega netamente la existencia de Dios, ¿ya? O de cualquier tipo de divinidad, ese es el ateísmo, rechazando por lo tanto toda postura mística o religiosa. Pero sin embargo, el agnóstico no. Él dice o escapa a esa pregunta. Es muy diferente a decir soy agnóstico o soy ateo. Es muy diferente, ¿ya? Entonces, el agnóstico escapa a esa pregunta, sobre todo la existencia de Dios, ¿ya? Mediante la aceptación. O sea, ellos deducen que sí puede existir Dios, pero quieren pruebas, pruebas. O sea, yo puedo creer en Dios, pero pruébame, ¿ya? Pero en cambio el ateísmo, el ateo sí dice, no, yo no creo en Dios y punto, ¿ya? Así, si existiera o no existiera, ellos se asemejan que no existe. Pero en cambio el agnóstico sí dice, yo puedo creer, pero sin embargo dame pruebas, no sé, ¿no? Entonces, esto acepta, pues, las razones verdaderas o trascendentales, ¿no? Que está ocurriendo con respecto al agnóstico y el ateísmo. Vamos a hablar un poco más enfocados en el agnóstico, a eso estamos ahora. Entonces, el agnóstico como tipo presenta dos posturas religiosas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y un religioso? Bueno, el ateo prácticamente pues no cree en sí en Dios, ¿ya? Pero el agnóstico, eh, bueno, vamos a hablar del religioso, ¿ya? Ahí nomás antes de hablar del agnóstico. Entonces, primero hablamos del ateo que pues no cree en Dios, niega la existencia de Dios,
Y el religioso sí, se opone a eso y dice que si yo creo en Dios implica conocimiento que existe Dios. Pero dentro de estos dos conceptos, el agnóstico ya se aparta de estas dos posturas, ya que ambos afirman un nivel de conocimiento en el cual no lo comparte. Por lo tanto, hablando en términos estrictos, ya existe un agnóstico ateo, ya, que razona de la siguiente manera. La existencia de Dios es incomprobable, dice el agnóstico ateo, por la humanidad, la cual equivale a que Dios no existe. Entonces, eso es uno, el agnóstico ateo. Pero en cambio, el agnóstico religioso dice, ya, la existencia de Dios es incomprobable por la humanidad, por eso no significa que no exista. Eso es el agnóstico religioso, pero el agnóstico ateo sí dice que prácticamente no existe Dios, pero en cambio el agnóstico religioso dice sí puede existir la existencia de Dios porque no está comprobado, pero esto no significa que no existe, ¿ya? Es muy diferente el término agnóstico con ateo. Parece una postura igualita, pero no es. Bueno, dentro de la historia podemos hablar de algunos agnósticos. Y ahora ya sabes qué es agnóstico y qué es ateo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de agnóstico, hablamos, por ejemplo, de Charles Darwin. Como sabemos, pues, ¿no? Él escribió sobre este término, era un inglés naturalista, célebre por haber propuesto la teoría del origen de las especies, ¿no? En cuanto a la evolución como consecuencia de la selección natural. Bueno, Charles Darwin se consideraba un agnóstico, bueno, porque fue pues un hombre, puede decirse teísta, porque consideraba la evolución, pero no, en algunos casos los ateos tienen que ser, para él consideraba que los ateos en sí son personas agresivas en el aspecto, pues no, que no concuerdan con realmente la existencia de Dios. Bueno, eso lo planteaba Charles Darwin, ¿no? Pero en sí, para Darwin, la libertad de pensamiento va más allá sobre la gente educada, ¿ya? Pero para él, los ateos son gente ordinaria porque pues han ido mucho más lejos sobre este pensamiento, ¿no? Acerca del apoyo del cristianismo en cuanto a las evidencias, ¿ya? Él es agnóstico, obviamente, Charles Darwin agnóstico decía pues que no está comprobado bajo un pensamiento, pero sí él deducía, ¿no? Que sí hay apoyos, hay evidencias que posiblemente pueden darnos la existencia de Dios. Él planteaba así. Tenemos otro que es Albert Einstein, también pues un agnóstico, un físico alemán responsable de muchas revolucionarias teorías de la física moderna, ¿no? Como la teoría de la relatividad, de la teoría pues que en sí generaron en base a sus estudios cosas, ¿no? Sobre la invención de la bomba atómica. Bueno, ahora también es considerado un agnóstico según él porque no deducía la comprobación de la existencia de Dios. Otro es Carlos Sagan también, otro agnóstico, pero él ya se basa en otras creencias en cuanto a la astronomía, la física, pero este personaje, en cuanto a unos principios, él proyecta ya la búsqueda a través de otros medios. Para él, los extraterrestres son base, ¿no? De su pensamiento, ya como una insignia, según él, en base a sustentaciones de la existencia de los extraterrestres, para él, pues, ¿no? Es una ciencia científica y considerado como un agnóstico porque no tiene amplio conocimiento de la existencia de Dios, pero sí plantea la existencia de los extraterrestres para él y por lo tanto pues se considera un agnóstico, ¿no? Entonces hemos visto tres, ¿no? Agnósticos famosos como Charles Darwin, Albert Einstein y este personaje, Carlos Sagan, hasta 1996 es un astrónomo que sustentaba que sí existían los extraterrestres, pero no la existencia de Dios, por eso se consideraba agnóstico. Bueno, de por medio ante todo aspecto, tanto el agnóstico como el ateo y la existencia de otras
pensamientos como el de este personaje, como la existencia de los extraterrestres. Bueno, aquí vamos a enfocarnos un poco en la fe y la razón. Bueno, cuando hablamos de fe y razón, para las personas que plantean el cristianismo, no es paradójicamente tomar una posición que va más allá de los principios agnósticos, ¿no? Como sabemos, pues los agnósticos creen en la existencia de Dios, pero no dan a conocer esa razón, ¿ya? Y por lo tanto, pues su fe no está arraigada, ¿no? Entonces, la fe es irracional para ellos, pero deciden dar un total salto a la fe irracional. Entonces, por eso rechazan los argumentos de explicar cómo defender esa fe. Entonces, los cristianos pretenden defender esa fe, pues, ¿no? Con la existencia real de Dios. Entonces, la fe y la existencia de Dios se puede conocer por el uso de la razón natural, ¿no? En este caso, la razón es un don natural de Dios por el cual Él nos da una ayuda de cómo nosotros podemos conocer su existencia. Eso es la fe, ¿no? Entonces, la fe para el cristiano es la búsqueda y el conocimiento de la existencia de Dios. Bueno, descubierta por muchas razones, las cuales disponen para recibir la revelación divina necesaria para conocer la esencia de Dios. ¿Quién es Dios realmente? Bueno, según la Biblia, la iglesia, el agnóstico es una, pues para ellos considerar, ¿no? Como una ofensa contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Pues que Dios creó al hombre, ¿no? Y también nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento, en la cual los agnósticos no plantean esa creencia. Muy bien, entonces seguimos aquí, pues a pesar de todo lo que está aconteciendo, ¿no? A pesar de la razón humana, hablando simplemente, puede verdaderamente las fuerzas y la luz natural, pues llegar a un conocimiento verdadero, ¿no? Cierto, de un Dios personal, ¿no? Que protege, que gobierna el mundo por sus evidencias, ¿no? Como la ley natural propuesta por este creador. Entonces la Biblia nos comenta sobre este aspecto, ¿no? Sobre la creación del hombre, sobre la creación, pues en sí, del planeta. Entonces, sin embargo, ¿no? El creador nos muestra, nosotros, muy a pesar de los obstáculos que se han presentado, ¿no? Por el uso de la razón eficaz, ¿no? Del agnosticismo y el ateísmo. Esto pues no ayuda, ¿no? Al hombre a sustentar este proyecto de vida en la cual pues no el ser humano padece dificultades en el sentido de la imaginación, ¿no? De repente de poder pues no mostrar una incertidumbre a lo que está aconteciendo. Entonces, el agnóstico, según el catecismo, el agnóstico reviste varias formas en ciertos casos. Por ejemplo, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, pues postula la existencia de un ser trascendente que no puede revelarse y del cual nadie podría decir nada. Entonces, el agnóstico no niega la existencia de Dios, sino que tiene que probar una prueba o un postulado sobre la existencia de Dios. Pero en cambio el ateo sí niega totalmente la existencia de Dios, ¿no? Son aspectos muy diferentes que tenemos que tener presente. Entonces, en otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, sino manifestando que es imposible probarlo, ¿no? Inclusive, pues afirma o negarla, es simplemente así. El agnóstico entonces puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, ¿ya? Pero puede igualmente presentarse en ciertas indiferencias, de repente una huida ante la cuestión última de la existencia, ¿no? De repente una existencia perezosa en cuanto a la moral. Entonces el agnóstico equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico, ¿ya? Entonces vamos a seguir aquí un poco más. El agnóstico se alimenta pues del dolor, ¿no? Como es, según la expresión y la forma de decirlo, el agnóstico en sí vive un dolor intenso, un vacío en su corazón, un silencio de parte de Dios porque no consigue, ¿no? Y se siente insoportable ante sentimientos de soledad. Así se considera un agnóstico, ¿no?
Bueno, ¿cuántos vientos de doctrina? Pues últimamente hemos conocido bastante, ¿no? Como el agnóstico, el ateo y la existencia de los extraterrestres. Son muchas formas de cómo actualmente estas doctrinas han recorrido a ideologías, ¿no? De pensamientos, las cuales pues muchas veces han confundido el aspecto cristiano de muchas personas. Y con tal sentido, esta barca de pensamiento ha removido un poco al aspecto cristiano, ¿no? Inclusive, y actualmente se ha planteado muchas filosofías con respecto, por ejemplo, a esta filosofía del marxismo. Quizás usted ha planteado, el marxismo plantea la no existencia de Dios, y ese es un punto donde muchas personas están introduciendo ese aspecto en cuanto a la liberación, el libertinaje, ¿no? El individualismo radical, el ateísmo, son cosas que a veces, inclusive el agnóstico, ¿no? Todos, cada uno con una creencia, una nueva tendencia a negar la existencia de Dios. Entonces, la única vía, según pues, los estudios, para llegar al conocimiento realmente de Dios es la del sentimiento. Bueno, es la vía que nos permite ¿no? Crear eh, una forma con respecto al pensamiento que Dios existe. Bueno, al Dios vivo realmente pues hay que empezarle cómo nosotros podemos sentir o saber que Dios existe, ¿no? Hay que empezar primero a conocerlo, luego amarlo, luego anhelarlo, ¿no? Tener hambre en sí de Él, de querer conocerlo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios procede del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y desde este punto ya está la forma de cómo Dios puede llegar a convertirse en una realidad, ¿no? Inmediata en el sentido, pues, que lo va a llevar a decir, yo creo en Dios, yo creo en la experiencia personal con Él, porque quizás lo siento, ¿no? Porque ha obrado en mi vida. Entonces, es parte de la fe, ¿ya? La fe en sí es creer lo que no vemos, ¿no? Y pues de esa forma vemos que es posible que sí, Dios es vital en nuestras vidas. De este modo podemos decir, pues, ¿no? Es un aspecto personal de cómo tú puedes introducirte en la fe, cómo realmente puedes buscar una vía y un conocimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre Einstein y la teoría de la creación? En un punto, pues Einstein mostraba, ¿no? Que sí hubo una chispa, pero que él aceptaba que sí hay un hacedor, hay un creador. Desde ese punto sí, ¿no? Vamos a, en parte, la iglesia toma más énfasis en cuanto a todos estos problemas que están aconteciendo, ¿no? Y que muchas ideas, muchas ideologías se han planteado y que actualmente el hombre pues se está alejando del conocimiento de Dios. ¿Ya? Como digo, la creencia es personal. Nadie puede fundarte una cosa con la que tú no quieras, sino la idea de conocer a Dios es realmente cuando tú permites, ¿no? De que Dios pueda entrar a tu vida, de que tú puedas anhelarlo, de que tú puedas tener hambre de conocerlo. Y el conocimiento, pues, ¿no? Procede en sí de Dios mismo, porque Él nos muestra amor, ¿no? Y como tal, pues nosotros somos su creación. La Biblia nos habla mucho en este aspecto y es enfático en esas palabras. Bueno, entonces es parte de este tema que hemos hablado sobre el agnosticismo, el ateísmo, que pues está permitiendo actualmente que muchas personas están perdiendo la fe en sí misma y la razón sobre la existencia de Dios, de conocerlo en un aspecto natural, ¿no? Es parte del don natural el cual Dios nos ha otorgado de poder buscar su existencia, de poder conocerlo. Muy bien, entonces hoy hemos hablado de este aspecto que me pareció muy importante sobre el agnóstico, el ateo, la fe y la razón, ¿no? No sé qué conclusión podemos sacar de esto. Entonces, aquí vamos a plantear algunas preguntas del tema. Ya pueden copiar esas preguntitas
y ver, pues, a ver, que alguien tenga una opinión con respecto a este tema. Muy bien, entonces pueden copiar, por favor, qué es ser un agnóstico. Una primera pregunta. Dice, ¿quién fundó el agnosticismo? Ahí sale también. Tal vez te preguntarás, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto, no? ¿Alguien de repente tiene conocimiento sobre estas insignias? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Nadie? Ya. La primera insignia que ustedes ven acá es la representación de un ateísta, de un ateo. ¿Ya? Esta es la insignia de un ateo. Esta es la insignia de un agnóstico. ¿Por qué la A, agnóstico, y este signo de pregunta? ¿Por qué? Ya, esa es la insignia, esta es la representación o la insignia de los agnósticos. En sí, la A es agnóstico y el signo de pregunta es, no tiene una definición del por qué existe Dios o cómo está mostrado. ¿Ya? Por eso es que ponen signo de pregunta. No se muestra la existencia de Dios. Por eso ellos se representan así. El ateo, ahí está la A, la T, esta es la A y un círculo, ¿no? Que está en la sociedad. Ese es el símbolo del ateo. Muy aparte, pues, ¿no? De la fe y todo eso, y la razón se amplía eso, ¿no? Entonces, más o menos ya hemos visto los tipos de diagnóstico y cómo es el pensamiento agnóstico muy apartado del ateo y de la creencia religiosa, ¿no? Muy diferente a ese pensamiento, no son iguales, ¿ya? Hay una diferencia entre el ateo y el agnóstico. Muy bien, ahí conocimos algunos agnósticos famosos. Muy bien, entonces copie por favor esas preguntas que ahorita lo vamos a plantear. Voy a plantear a algunos alumnos para que lo puedan contestar. Ya, entonces puedan copiar por favor. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntitas, ¿ya? 7 alumnos que van a intervenir hoy. Ya, a ver, copien por favor. Y les dije chicos también, por favor, ya, esta semana la semana pasada, no, perdón, hasta hoy voy a rellenar registros de lo que respecta a primera unidad. Les he pedido a algunos alumnos que por favor envíen eh, ¿cómo se llama esto? En el curso de religión, su exoneración, ¿ya? Bueno, no han enviado, solamente ha enviado Zapata, un alumno nomás envió, pero el resto no sé cómo van a hacer en ese aspecto, ¿ya? Bien, por favor. Ya, o si no, simplemente, pues los alumnos que no pueden enviar, no pueden de repente llevar el curso, pero sí pueden hacer los temas, porque de esa manera se va a evaluar, pues, ¿no? Al menos responden sus preguntas o planteen sus preguntas y me lo envían con su mapa y ya está el desarrollo. De esa manera se les califica, pero si no muestra nada, bueno, no sé.
Ya, voy a nombrar algunos alumnos, por favor, ¿ya? Cerdán Campos, ¿estás ahí? Sí, ya, Sí, profesor. ya. Tú vas a ser la primera, ya que vas a responder. Cueva, no, Cueva no, Cueva ya tiene. La Toche no está, ¿no? La Toche está. Lázaro. Lázaro Bonifacio se encuentra. Lázaro Bonifacio, ¿te encuentras, Sandra? No está, profesor. Ah, faltó hoy día entonces. Sí, profesor. Ya, gracias. Ya. Mendoza Rodríguez. La número 2 me responde, ¿ya? Ocola Quispe, la número 3. Ocola Quispe, la número 3. Saavedra Guerrero, ¿se encontrará? Saavedra. Sí, profesor, acá estoy. Ya, un favorcito, me respondes la 3, ¿ya? O no, Ocola es la 3, creo, ¿no? Ya, para ti la 4, pues no menciona dos agnósticos famosos, facilito. Ya. Sí, profesor. ¿Y qué más? Ah, Serván Tornero, ¿estás? Serván, ¿me escuchas? Serván. Vargas Colchado volvió a ingresar. Vargas. Justo estoy ingresando ahorita, profesor. Vargas. Ya, le voy a poner presente a Vargas. Díaz Valentina está. Díaz Valentina, ¿estás por ahí? Díaz Valentina. Sí, profesor. Ya, un favorcito, contigo es la pregunta número penúltimo, ¿qué es la fe y la razón en Dios? Esa es la pregunta, ¿ya? Lo contestas, te vas preparando. Y por último, va a ¿Cuál, responder. profesor? Sí, la penúltima. El último es Acevedo. Acevedo, ¿estás ahí? Acevedo. Sí, profesor. Ya, me respondes la última. Dice, ¿cuál es la vía para el conocimiento de Dios? Está en el... Ya, Ya. listo. El resto, bueno, los que no se llamaban, algunos ya tienen nota, ya solamente algunos lo que faltan. Esta y la siguiente termino. Bueno, obviamente si no está hoy ya perderá pues
su examen, ¿no? Obviamente. Ya, entonces preparan ya, por favor. El resto va copiando y respondiendo, o si no, pues también ahí dice crear un mapita, eso lo pueden crear. Ya, vamos con la primera entonces. Cerdán Campos. Coméntame, gánate tu nota ya de fin de mes. ¿Qué es ser o qué es un agnóstico? A ver, Es una persona que declara inaccesible entendimiento humano a todo conocimiento de lo divino. muy bien. Muy bien. Un poquito que no te escuché bien, ya, pero sí. Ya. Entonces, ¿qué es ser un agnóstico? Aquí puede estar, ¿no? Ya, pueden apoyarse en este término, ¿no? El agnosticismo es aquí debe estar. Ahí está. ¿Qué es un agnóstico? Mira, el agnóstico se aparta de estas posturas. Ya, a ver, a ver. Aquí está. Un agnóstico. Ya. Ya. ¿Cuál era la pregunta? A ver, ahí es, ahí es. ¿Qué es ser un agnóstico? Ah, bueno. Aquí está la respuesta. Bueno, la persona agnóstica en sí, pues, para el agnóstico en sí, la existencia de Dios es incomprobable, ya, por la humanidad, por lo que equivale, pues, a decir que Dios no existe, ya. Esa es la idea del agnóstico, o la idea de la persona agnóstica. Ahí puede copiar este término aquí que estoy sombreando. Y está. Está sombreado ahí puede copiar ese término, ¿ya? ¿Qué es una persona agnóstica? Bueno, la persona agnóstica, pues, según ella, la existencia de Dios es incomprobable, ¿ya? Por la humanidad, por la cual, pues, esta persona equivale a decir que Dios no existe, ¿ya? Ese es el agnóstico, o una persona agnóstica, ahí está. ¿Ya? Entonces, para el agnóstico, muestra la existencia de Dios es incomprobable y por lo cual equivale a que para él no existe Dios. Bueno, sin pruebas, obviamente, ¿ya? No es un ateo, ¿ya? El ateo sí niega la existencia de Dios rotundamente. En cambio, el agnóstico o la persona agnóstica sí quiere pruebas, ¿no? Para sustentar la existencia de Dios. Ese es uno. Vamos, ¿quién fundó el agnosticismo? Facilito. ¿Para quién le pregunté esto? Cerdán, gracias. Lázaro no estaba, ¿no? Lázaro no estaba. A Mendoza, ¿no? Mendoza, a ver, coméntanos. ¿Cómo se llama este personaje que sustentó o fundó el agnosticismo? Solamente el Thomas nombre. Henry. Ah, muy bien. Este personaje, ¿no? Thomas Henry Huxley. ¿En qué año? En 1895. Perdón, 1869, ¿no? Ahí está el nombre, ya. Anote, por favor. Aquí está. Thomas Henry Huxley. Él sustenta o ya él plantea el término diagnóstico. Para él dice, es un error para el hombre decir que él está seguro de la verdad objetiva, ya, de un propósito, a menos que pueda demostrar que lógicamente se justifica en la certeza. Ya, esto pues lo que afirma Thomas Henry Huxley, ¿no? Él quiere pruebas. Ya, Thomas Henry Huxley en el año de 1869
y hasta 1871. En otros libros te va a salir 1871, ¿ya? Él lo sustenta en esta sociedad de metafísica, ya, y plantea el nombre de agnóstico. Muy bien. La número 3 dice que hay diferencia entre un ateo y un agnóstico. Vamos por acá. ¿A quién le pregunté esto? A ver. Ocola. Ocola, coméntame. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un ateo y un agnóstico? En que el ateo niega la existencia de Dios y el Ya. agnóstico no afirma la existencia o inexistencia de Dios. Muy bien. Gracias. Lo has definido muy bien. Acá está. Ya, ahí está. La diferencia que hay entre un ateo, no, y un agnóstico, un ateo dije, ¿no? Ahí está. Ya, el ateo dice que cree que no, y el otro dice que sí. En este caso, el ateo. Y aquí está. La diferencia entre agnóstico y ateo. El ateísmo consiste en la negación, ya según la filosofía, niega la existencia de Dios o de cualquier tipo de divinidad. Para el ateo no existe ya Dios ni una divinidad, rechazando por tanto toda esta postura mística o religiosa. Para el agnóstico, pues se escapa esto y bueno, en este caso, el agnóstico escapa a esa pregunta, bueno, la existencia de Dios mediante la aceptación, pero tiene que sustentar con razones o verdades, ¿no? Y ahí está la diferencia. Copie, por favor, rapidito. Gracias, Ocola. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ya. Esta pregunta dice, ¿qué tipo de diagnosticismo hay? Habíamos hablado de dos, bueno. ¿A quién le pregunté eso? Serván. No, Saavedra, perdón, Saavedra. Coméntame, hijo. Dice, menciona. Saavedra, te pregunté a ti, ¿menciona dos agnósticos No, o tipo a de mí agnósticos? era mencionado dos agnósticos, profesor, el de abajo. A mí Ya, era ya, ya, mencionado ya. dos A ver, agnósticos. ya, menciónanos dos agnósticos, a ver qué conoces ahí o qué has visto o qué has escuchado, perdón. Ahí hemos hablado de tres, ¿no? Pero Uno es menciona, Albert Einstein ya, y el otro es Charles Darwin. muy bien, gracias. Serván, ¿no? Saavedra, perdón. Saavedra Guerrero, ya campeón. Envía tus evidencias nomás. Ya, entonces vamos a continuar. Esta última pregunta, esta penúltima. No, ¿qué tipo de diagnosticismo hay? ¿Para quién? ¿Quién quiere ganarse su nota? ¿Quién lo puede decir? ¿Qué Yo, tipo de... profesor, A ver, ¿tu apellido cuál es? Cerdán. ¿Serván?
Cerdán, Ya, Cerdán, coméntanos, ¿qué tipo de agnósticos hay? O agnosticismo hay, perdón. agnosticismo ateo y agnosticismo religioso. Ah, ya, muy bien, ¿no? Aquí está. Ya, ahí está. Dos tipos de agnósticos, ¿ya? Agnosticismo ateo y agnosticismo religioso. Bueno, hay, aunque usted lo crea, hay agnósticos, ¿ah? Que son religiosos también. O sea, ellos piensan y deducen que sí hay un Dios, ¿no? Pero no lo aceptan hasta que no lo compruebe. Pero sí significa que esto no exista, ¿ya? Para el ateo, agnóstico o ateo, sí, ¿no? Obviamente. Pero para el agnóstico religioso, ya, tiene la existencia de Dios, es incomprobable, por lo tanto, esto no quiere decir que no exista, solamente no está comprobado. Eso es agnóstico religioso. Ya, entonces anote, por favor, agnóstico ateo y agnóstico religioso. Dos tipos de agnósticos. Ya, muy bien. Entonces, para esto, ¿qué es la fe y la razón en Dios? Aquí le pregunté, a ver, ya para terminar, nos falta un minuto. Vargas no, porque Vargas recién ingresó. Acevedo, Acevedo, creo que te dije cuál es la penúltima o antepenúltima. A mi profesor. Yo era Ah, la ya. última. Ya. Acevedo es la antepenúltima, creo, ¿no? Díaz Chachi, ya, Díaz, perdón. Tú eres la antepenúltima. Coméntanos, Sí, dice, ¿qué es la fe y la razón es en Dios? la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Ujú. Muy bien, ¿no? Esa es la fe y la razón en Dios. Por acá está. Ahí está. Profesor, ya son las 2. Muy bien. Y por último, para terminar, ahí está. Para terminar, Acevedo, contigo terminamos y nos despedimos hasta la siguiente clase. ¿Cuál es la vía para el conocimiento de Dios? ¿Cuál tú crees que sea la vía esencial para el conocimiento de Dios? El mundo, el hombre y la fe. Muy bien, ¿qué más? Ah, ya no sé más, profesor. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la vía del conocimiento de Dios? Aquí está. Ya, la única vía para llegar al conocimiento de Dios es pues, no permitir que nosotros podamos anhelar, sentir, creer, tener fe, ¿no? Y pues en este conocimiento se plantea en cuanto al amor que Dios nos brinda y de esa forma pues poder llegar a convertirse en una realidad en nuestras vidas, ¿no? Bien, entonces eso es la vía para el conocimiento de Dios, cada uno con sus respuestas que les he planteado, ¿ya? Entonces envíen por favor sus evidencias, ¿ya? Y conmigo será hasta la siguiente semana. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta ya para cerrarlos, chicos? Nada, ya, aquí se ha resuelto todo. Por favor, envíelo a más o menos hasta 10 minutos, pues, ¿no? Porque hemos estado trabajando todo, ¿ya? El mapa también seguramente ya lo hizo. Envíenlo, por favor. Ya aquí no hay hasta las 4 ni a las 5, nada, porque todo lo hemos hecho en clase, ¿ya? Ya, muy bien, chicos, gracias. Entonces yo voy a ver la hora en dónde está enviando, a qué hora, ¿ya? Nos quedamos ahí, gracias. Gracias, profesor. Gracias, Listo, chao, nos vemos. cuídense. Por favor,